¿Te imaginas ser traicionado por tus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y luego convertirte en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón? Esta es la historia de José, un joven hebreo que, a pesar de las adversidades, fue elegido por Dios para descifrar sueños y salvar a naciones enteras de una terrible hambruna. Descubre cómo Dios lo levantó desde lo más bajo hasta lo más alto, en una historia de fe, perseverancia y providencia divina. La historia de José comienza en el corazón de una familia marcada por el favoritismo y los celos. Jacob, también conocido como Israel, tenía 12 hijos, pero José, el penúltimo, era su favorito. El amor especial que Jacob sentía por él no pasaba desapercibido para sus hermanos, especialmente cuando le regaló una túnica de muchos colores, una prenda que simbolizaba el lugar especial que ocupaba José en el corazón de su padre. Esta túnica se convirtió en un recordatorio constante del favoritismo de Jacob hacia José, lo que alimentaba la envidia de sus hermanos día tras día. Sin embargo, no fue solo la túnica lo que encendió la chispa de los celos. José tenía un don especial, era capaz de soñar con profecías. En uno de sus sueños, él y sus hermanos ataban gavillas de trigo, pero las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Este sueño, que parecía predecir la superioridad de José sobre ellos, fue como echar leña al fuego del resentimiento que ya sentían. ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros?, le reprochaba a sus hermanos, llenos de rabia. Pero no fue el único sueño que compartió. José tuvo otro sueño, esta vez más sorprendente, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando lo contó a su padre y a sus hermanos, la respuesta fue aún más contundente. Incluso Jacob se sintió sorprendido y confundido. Cuando lo escuchó le dijo, ¿crees que tu madre, tus hermanos y yo también nos inclinaremos ante ti? Aunque lo regañó, Jacob no podía ignorar el poder y el significado de esos sueños, y los guardó en su corazón. Sin embargo, los hermanos de José no sentían lo mismo. Para ellos, los sueños de José no eran más que una muestra de arrogancia, y esa arrogancia debía ser castigada. Día tras día, la envidia y el odio crecían en sus corazones. La túnica de colores y los sueños de grandeza se convirtieron en símbolos de todo lo que los alejaba de su padre, y esto los llevó a maquinar un plan oscuro y terrible. Lo que José no sabía era que sus sueños proféticos no solo predecían su destino, sino también el camino de traición que estaba a punto de enfrentar. Sus hermanos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para deshacerse de él, y pronto, la vida de José daría un giro drástico. Pero este solo sería el inicio de una historia mucho más grande. La tensión en la familia de Jacob seguía aumentando, y los hermanos de José no podían soportar la creciente distancia emocional que sentían. Para ellos, cada día que pasaba era un recordatorio del favoritismo de su padre y los sueños de José que insinuaban su futuro dominio sobre ellos. Algo tenía que cambiar, y esa desesperación los llevó a un plan oscuro. Todo comenzó cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, quienes estaban pastoreando lejos de casa. José, siempre obediente y sin sospechar lo que estaba por suceder, emprendió el viaje. Sin embargo, al verlo acercarse a lo lejos, sus hermanos vieron la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Entre risas amargas y comentarios de odio, comenzaron a conspirar para deshacerse de él de una vez por todas. Ahí viene el soñador, dijeron, y la idea de matarlo y deshacerse de sus sueños empezó a tomar forma en sus mentes. Pero Rubén, el mayor de los hermanos, aunque también resentido, no podía soportar la idea de asesinar a su propio hermano. Su sentido de la responsabilidad lo llevó a sugerir una alternativa: no lo matemos. Arrojémoslo a una cisterna vacía en el desierto. Rubén planeaba salvar a José más tarde y devolverlo a su padre, pero sus hermanos aceptaron la idea con otro propósito en mente. Cuando José llegó lo atacaron de inmediato. Le quitaron su preciada túnica de colores, ese símbolo de favoritismo que tanto odiaban, y lo arrojaron a una cisterna profunda y oscura. Allí quedó, solo y aterrorizado, mientras sus hermanos decidían qué hacer a continuación. El odio en sus corazones los cegaba, y lo que antes era una simple rivalidad entre hermanos se había convertido en un complot cruel y despiadado. Mientras discutían sobre el siguiente paso, vieron acercarse a unos mercaderes ismaelitas que se dirigieron a Egipto. Entonces, a uno de los hermanos se le ocurrió una idea aún más siniestra. ¿Por qué matarlo cuando podía venderlo como esclavo y obtener algo de beneficio? Así, por 20 piezas de plata, vendieron a José a los mercaderes, quienes lo llevaron lejos, hacia una tierra desconocida. José, traicionado por su propia sangre, partía a Egipto encadenado, sin saber lo que le esperaba. Pero la traición no terminó ahí. Aún quedaba enfrentar a su padre, Jacob.
Para cubrir su horrible acto, los hermanos tomaron la túnica de José, la empaparon en la sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre. ¿Es esta la túnica de tu hijo?, le preguntaron, dejando que Jacob sacara sus propias conclusiones. Al ver la prenda ensangrentada, Jacob rompió en llanto, convencido de que su amado hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Inconsolable, Jacob se sumió en un profundo luto, sin saber que su hijo todavía estaba vivo. Mientras tanto, José, vendido como esclavo, comenzaba un nuevo y difícil capítulo en su vida en Egipto. Pero aunque todo parecía perdido, la mano de Dios nunca dejó de guiarlo. Lo que parecía el final para José, en realidad, era solo el comienzo de un camino que lo llevaría a destinos que ni él ni sus hermanos podían imaginar. Después de ser vendido por sus propios hermanos, José llegó a Egipto, donde fue comprado por Potifar, un oficial importante del faraón. Para José, un joven que había sido traicionado y arrancado de su hogar, la situación parecía sombría. Sin embargo, su fe inquebrantable y su confianza en Dios lo mantuvieron firme. A pesar de ser un esclavo en una tierra extranjera, José demostró rápidamente su carácter íntegro y su habilidad para liderar. Desde el primer momento en la casa de Potifar, José se destacó. Su capacidad para gestionar los asuntos domésticos y su lealtad pronto lo hicieron ganar la confianza de su amo. Potifar, impresionado por la dedicación y el buen juicio de José, le otorgó más y más responsabilidades, hasta que lo puso a cargo de toda su casa. José administraba todos los bienes y propiedades de Potifar, y bajo su gestión, la casa prosperó. No era solo el talento de José lo que llamaba la atención, sino también la bendición de Dios sobre todo lo que hacía. Potifar lo sabía y por eso confiaba plenamente en él. Sin embargo, la vida de José estaba a punto de enfrentar otro gran desafío. La esposa de Potifar, atraída por la apariencia y el carácter de José, comenzó a acosarlo, intentando seducirlo repetidamente. Pero José, fiel a sus principios y leal a su amo, rechaza cada avance. Su respuesta fue clara: no puedo pecar contra Dios ni traicionar a mi señor Potifar. Sin embargo, la esposa de Potifar no se rindió fácilmente. Un día, cuando todos en la casa estaban ausentes, ella intentó nuevamente seducir a José, esta vez con mayor insistencia. Al ver que José intentaba escapar, ella le arrancó la capa y comenzó a gritar, acusándolo falsamente de haber intentado violarla. La situación, que ya era complicada para José, se tornó aún más sombría. Potifar, al escuchar las acusaciones de su esposa, se llenó de ira. Aunque en su interior probablemente sabía que José era inocente, no podía ignorar la palabra de su esposa. Sin tener la oportunidad de defenderse, José fue enviado a prisión, un lugar oscuro e injusto para alguien que solo había accionado con rectitud. Una vez más, la vida de José parecía caer en picada, injustamente encarcelada por un crimen que no cometió. Pero incluso en la prisión, José no estaba solo. Dios seguía con él, y lo que parecía ser el final de su era de ascenso, en realidad era un nuevo comienzo. La mano de Dios nunca se separó de José, y su camino, aunque lleno de obstáculos, estaba encaminado hacia un destino mucho más grande del que él mismo podía imaginar. A pesar de haber sido encarcelado injustamente, José no permitió que su espíritu se quebrara. La prisión no era un lugar fácil, pero incluso en medio de esas circunstancias difíciles, la mano de Dios seguía con él. Su carácter íntegro, su fe y su perseverancia lo hicieron destacar una vez más. No pasó mucho tiempo antes de que el encargado de la cárcel notara algo especial en él. Al igual que había sucedido en la casa de Potifar, José pronto ganó la confianza del jefe de la prisión, quien lo puso a cargo de los demás prisioneros. Aunque seguía siendo un prisionero, José actuaba con responsabilidad y compasión, lo que le permitió encontrar una luz en medio de la oscuridad. Fue en este contexto que dos nuevos prisioneros llegaron a la cárcel, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia ante su señor y fueron encarcelados por sus respectivas faltas. Un día, tanto el copero como el panadero despertaron perturbados por unos sueños que habían tenido durante la noche. Ninguno de ellos podía entender su significado, pero ambos intuían que los sueños tenían un mensaje importante. José, siempre conectado con Dios, se ofreció a interpretar los sueños, reconociendo que la interpretación solo podía provenir de Dios. El copero contó su sueño primero. En él veía una vid con 3 ramas que brotaban uvas, y él las exprimía en la copa del faraón. José, confiado en la revelación divina, interpretó el sueño con claridad. Las 3 ramas representaban 3 días, tras los cuales el copero sería restaurado a su puesto como servidor del faraón. Al escuchar esto, el panadero, con la esperanza de recibir también una interpretación favorable, contó su propio sueño.
En su visión, llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero las aves venían y comían del pan que llevaba. José, a pesar de ello, interpretó su sueño. Las 3 canastas también representaban 3 días, pero en lugar de ser restaurado, el panadero sería ejecutado y las aves devorarían su carne. Tal como José había predicho, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños, y en esa ocasión restauró al copero a su puesto y ordenó la ejecución del panadero. Antes de que el copero saliera de la cárcel, José le pidió que recordara su situación y hablara al faraón en su favor, rogándole que lo ayudara a salir de la prisión. Sin embargo, una vez que el copero fue restaurado a su antiguo lugar en la corte del faraón, olvidó a José por completo. José, una vez más, fue dejado en la oscuridad y el olvido, atrapado en la cárcel por un crimen que no cometió, a pesar de haber sido un instrumento de Dios en la vida del copero. Pero aunque los hombres lo olvidaran, Dios no lo hacía. Aunque José no lo sabía en ese momento, sus días en prisión estaban contados, y el plan de Dios para él aún no había terminado. En esta mitad de la historia, analicemos. Dios estaba trazando un camino perfecto para José, pero él no lo sabía o no lo aceptaba. ¿Entiendes por qué estás pasando lo que ahora tú estás viviendo? Siempre recuerda, Dios tiene un plan para ti, uno que te llevará mucho más lejos de lo que jamás imaginaste. Pasaron 2 años desde que el copero fue liberado y restaurado a su puesto, y José seguía en la cárcel, aparentemente olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Sin embargo, los planes de Dios continuaban desarrollándose, y el momento clave para José estaba a punto de llegar. Una noche, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños inquietantes que lo dejaron profundamente perturbado. En el primero, estaba de pie junto al río Nilo cuando vio 7 vacas gordas y saludables salir del agua y pastar tranquilamente. De repente, 7 vacas flacas y de aspecto enfermizo también salieron del río y devoraron a las vacas gordas, aunque después de hacerlo siguieron tan delgadas como antes. El segundo sueño fue similar. El faraón vio 7 espigas de grano llenas y saludables, pero luego descubrieron 7 espigas marchitas que devoraron a las espigas llenas. Alarmado por el contenido de los sueños, el faraón llamó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo ofrecer una interpretación convincente. El faraón, inquieto por lo que esos sueños podían significar para su reino, buscaba desesperadamente respuestas. Fue en ese momento que el copero, al observar la angustia de su señor, finalmente recordó a José. Con cierto arrepentimiento, le contó al faraón sobre el joven hebreo en la prisión que había interpretado correctamente tanto su sueño como el del panadero. El faraón, intrigado y sin opciones, ordenó que trajeran a José de inmediato. Después de haber pasado años en la oscuridad de la cárcel, José fue llevado a la corte del faraón. Antes de presentarse ante el rey, se aseó y se vistió adecuadamente, sabiendo que estaba a punto de enfrentar un momento crucial. Cuando el faraón le contó sus sueños, José dejó en claro que no era él quien tenía el poder para interpretarlos, sino Dios. Con humildad y confianza, explicó el significado de los sueños. Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban 7 años de abundancia en Egipto, mientras que las vacas flacas y las espigas marchitas simbolizaban 7 años de hambruna que seguirían. La interpretación de José no se detuvo ahí. Inspirado por Dios, también ofreció una solución. Durante los años de abundancia, el faraón debía almacenar grandes cantidades de grano para prepararse para los años de escasez que vendrían después. El faraón, impresionado no solo por la claridad de la interpretación sino también por la sabiduría y el discernimiento de José, decidió que no había nadie mejor para llevar a cabo este plan. En un giro inesperado, el joven que había sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente fue nombrado gobernador de todo Egipto, segundo solo al faraón. José fue puesto a cargo de la gestión de los recursos del país, con la inmensa responsabilidad de preparar a Egipto para la hambruna que se avecinaba. El ascenso de José fue tan rápido como sorprendente, pero era el cumplimiento de los planos de Dios. La vida de José había pasado por profundas pruebas, pero ahora estaba en la posición que había sido destinada para él desde el principio. Y aunque la hambruna estaba en el horizonte, Egipto, bajo el liderazgo de José, estaba preparada para enfrentarla. Tras ser nombrado gobernador de Egipto, José asumió su rol con determinación y sabiduría. Durante los 7 años de abundancia, ordenó cuidadosamente la recolección y el almacenamiento de grano en todo el país. Cada región de Egipto fue instruida para acumular una parte de su cosecha, y José supervisaba todo con una atención meticulosa. No se desperdiciaba nada. Los almacenes se llenaban de grano hasta que no podían ser contados. José sabía que lo que hacía no era solo una tarea administrativa, sino una misión divina para salvar a Egipto y muchas otras naciones del desastre que estaba por venir.
Cuando llegaron los años de hambruna, Egipto, bajo el liderazgo de José, estaba completamente preparado. El contraste entre Egipto y las naciones vecinas era marcado. Mientras el hambre comenzaba a devastar las tierras alrededor, Egipto tenía suficiente para sostenerse y para alimentar a los que vinieran en busca de ayuda. Los almacenes construidos durante los años de abundancia ahora eran la fuente de esperanza para millas de personas que llegaban de diferentes regiones buscando sustento. Entre aquellos que sufrían los efectos de la hambruna estaban los hermanos de José, que vivían en la tierra de Canaán. Al igual que muchas otras familias, el hambre los afectaba gravemente. Su padre, Jacob, oyó que había grano en Egipto, así que envió a sus hijos a comprar alimento. 10 de ellos emprendieron el largo viaje, Sin saber que el hombre que tenía el poder de salvarlos era el mismo hermano al que traicionaron años atrás. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se presentaron ante él, pero no lo reconocieron. Para ellos, José era solo un poderoso gobernador egipcio, vestido con ropas de alta autoridad y rodeado de símbolos de poder. Sin embargo, José los reconoció de inmediato. A pesar de la sorpresa y la agitación emocional que debía sentir al ver a los hombres que lo habían vendido como esclavo, José mantuvo su identidad en secreto. En lugar de rebelarse, decidió probarlos para ver si habían cambiado desde aquella traición. José les vendió grano, pero antes de enviarlos de regreso a Canaán, puso en marcha una serie de pruebas. A través de estas pruebas, buscaba ver si sus corazones habían cambiado, si eran capaces de reconocer sus errores y mostrar arrepentimiento. La hambruna había comenzado a unir los destinos de José y sus hermanos una vez más, y aunque aún no lo sabían, estaban siendo guiados hacia una reunión con su pasado y, eventualmente, hacia una reconciliación. Entonces José los trató con frialdad y severidad, acusándolos de ser espías que venían a explorar las debilidades de Egipto. Los hermanos, asustados y confundidos, intentaron defenderse, explicando que solo eran una familia en busca de comida y que habían dejado a su hermano menor, Benjamín, en casa con su anciano padre. José, al escuchar el nombre de su hermano menor, sintió una fuerte emoción, pero continuó con su plan. Les dijo que uno de ellos debía quedarse en Egipto mientras los demás regresaban a Canaán para traer a Benjamín como prueba de su sinceridad. Simeón fue elegido para quedarse cautivo. Los hermanos, aún sin saber que estaban ante José, recordaron su culpa por haberlo traicionado años atrás. En ese momento, no sabían que José entendía cada palabra que decían, y escuchó cómo expresaban su remordimiento por lo que habían hecho. A pesar de los años transcurridos, el dolor de la traición seguía presente en ellos. Los hermanos regresaron a Canaán con el grano que habían comprado, pero también con un dilema: ¿cómo convencerían a su padre de dejar que Benjamín, el hijo más querido de Jacob desde la supuesta muerte de José, viajara con ellos a Egipto? Jacob se resistió al principio, pero ante la realidad de la hambruna y la promesa de liberar a Simeón, finalmente accedió. Cuando regresaron a Egipto con Benjamín, José, al ver a su hermano menor, sintió un profundo impacto emocional. Sin embargo, aún no se rebeló. Organizó una gran comida para ellos, pero puso en marcha otra prueba. Ordenó que se colocara su copa personal en el saco de Benjamín antes de que partieran de regreso a Canaán. Después de que los hermanos partieron, José envió a sus hombres a alcanzarlos y acusarlos de robo. Al encontrar la copa en el saco de Benjamín, los hermanos se desesperaron, temiendo por la vida del menor de ellos. Fue en ese momento de crisis cuando José, incapaz de mantener más tiempo su disfraz, decidió rebelarse. Entre lágrimas, se quitó la fachada del gobernador egipcio y les dijo: «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto». La reacción de sus hermanos fue de asombro, terror y arrepentimiento. No podía creer lo que estaban escuchando ni lo que veían frente a ellos. Después de revelar su identidad y reconciliarse con sus hermanos, José sabía que el siguiente paso era reunir a toda su familia. Aunque habían pasado muchos años desde que fue arrancado de su hogar, el amor por su padre Jacob seguía vivo en su corazón. Con Egipto siendo el refugio en medio de la devastadora hambruna, José tomó la decisión de traer a su familia a vivir con él. Instruyó a sus hermanos para que regresaran a Canaán y trajeran a Jacob y a toda su casa a Egipto, donde vivirían en la tierra de Gosén, una región fértil y próspera. Los hermanos regresaron a Canaán con la noticia que cambiaría todo. José, a quien habían creído muerto durante años, no solo estaba vivo, sino que era el gobernador de Egipto. Al principio, Jacob no podía creerlo. La idea de que su amado hijo, a quien había llorado durante tanto tiempo, estuviera vivo y bien parecía imposible.
Sin embargo, cuando vio los carros y provisiones que José les había enviado, su corazón se llenó de esperanza y decidió hacer el viaje para reunirse con él. El encuentro entre Jacob y José fue profundamente emotivo. Al ver a su hijo después de tantos años, Jacob rompió en lágrimas, abrazando al niño que pensaba que había perdido para siempre. José, lleno de emoción, también lloró al reencontrarse con su padre. Era un momento de sanación y restauración, no solo para ellos, sino para toda la familia. Jacob y su familia se establecieron en Gosén, donde vivieron cómodamente bajo la protección de José. Aunque la hambruna continuaba afectando a muchas naciones, los descendientes de Jacob encontraron en Egipto un lugar de seguridad y provisión. Durante esos años, la familia prosperó y creció, convirtiéndose en el comienzo de lo que eventualmente sería la gran nación de Israel. Antes de morir, Jacob convocó a todos sus hijos para bendecirlos, siguiendo la tradición patriarcal. Bendijo a cada uno de sus hijos, dándoles palabras proféticas sobre sus futuros y las futuras tribus de Israel. Tras la muerte de Jacob, José se encargó de llevar a su padre de vuelta a Canaán para enterrarlo, tal como Jacob había solicitado. José continuó gobernando Egipto con sabiduría y justicia durante muchos años más, siendo respetado por los egipcios y por su propia familia. Sin embargo, antes de morir, José también hizo una solicitud importante, pidió que, cuando llegara el momento de que los descendientes de Israel regresaran a la tierra prometida, llevaran consigo sus restos. Aunque había vivido gran parte de su vida en Egipto, José sabía que el destino de su pueblo estaba en Canaán, y quería ser parte de ese futuro, incluso en la muerte. Así, la historia de José, que comenzó con traición y sufrimiento, culminó en una historia de reconciliación, perdón y el cumplimiento del propósito divino. Su vida dejó un legado no solo en Egipto, sino también en la historia de Israel, como un hombre que, a pesar de las adversidades, confió en el plan de Dios y fue bendecido por su fe y perseverancia. En los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, es cuando el plan de Dios comienza a revelarse. Como José, tal vez hoy enfrentas retos que no comprendes, pero es allí donde Dios moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Su amor quebranta el orgullo, su luz nos guía. Debes confiar en que Dios te llevará a tu destino.